Cuento 14. El corazón de Luna que tenía una manera de solucionar el amor. Estaba hoy la princesa de Dios, el Espíritu, sentada hoy en su delicado trono de hermosura, tomando con Jesús a su lado un poco del pastel de fruta que había traído José el Padre de Dios. Dios estaba con sus duendes hoy, y con las hadas, entretenida con una historia hermosa, estaban creando el cuento de cuentos, aquel que jamás puede competir con el amor de ningún cuento porque es en sí el más hermoso. Así que Dios, terminando su cuento precioso, fue informada de una noticia, pues en aquel precioso Edén de amor estaba Jesús y el ángel de ángeles, vuestro amado Espíritu, contando las estrellas y tomando de la deliciosa tarta de vuestro querido Padre José de todos los santos. Así lucían las estrellas en aquella tarde. Llegó María con 10 ángeles de perfecta y amable educación, preguntando al Señor dónde estaba Dios. Jesús dijo: Dios está en todas partes, pero también está hoy en palacio haciendo el cuento más precioso de todos. ¿Por qué la buscáis, amada mía, madre de madres María? Pues, mi querido hijo, estamos los ángeles ya preparados para ir al monte de los arcoíris para hacer la ceremonia de la luna. ¿O hay ceremonia hoy? Sí, padre, la hermosa ceremonia que une cielo con tierra. ¿O vaya, es hoy? Sí, padre, es hoy. Pues marchar ante Dios a preguntar si ya está lista. Yo estoy listo, iré con vosotros y vosotras, madre. Vale que venga nuestro Padre y vos, nuestro amada Espíritu. El Espíritu Celeste sonrió y dijo: Claro, María, venid a mi ceremonia. ¿Es tuya la ceremonia? Sí. Es mía, dijo el amor de los ángeles, y todas las almas sonrieron. Llegaba entonces Dios avisada por uno de los ángeles de Gabriel. Gabriel era tan amado en el reino que sus ángeles de su mismo reino iban y venían por los cielos divinos contando las noticias por aquí y por allá. Así Dios se había enterado de todo antes de que hubiera incluso la profecía de aquel día, que era una fiesta. Dios llegó con el ángel de Rafael y de Miguel, los dos cogidos de la mano de Dios. El ángel de Gabriel se adelantó unos pasos adelante para guiar el paso, correteando de aquí para allá. Así llegaba de un momento a su querido Padre de los ángeles, volvía alrededor de los demás ángeles dando la noticia de que el Espíritu iba a completar el círculo bello de las hadas, que era su celebración en el cielo. Entonces José y María estaban mirando la nube celestial, ya bajaba y se iban a subir, pues ya estaban todos allí, los ángeles, las hadas, y todos los que conformaban el cielo. Vamos a ver la magnífica obra de los cielos, dijeron todos y todas. Sí, dijo Dios, vamos a ver qué hace el ángel que prepara la comunión de mi espíritu con los hijos divinos. Así llegaron al círculo de piedras preciosas de diamantes infinitos, y la diosa Aurora, divisando el paisaje, avisó de que ya estaban cerca. Bajó aquella nube sobre el prado precioso y delicadamente Aurora, María y José fueron ayudados a bajar por los que allí ayudaban a que Dios y sus amores fueran atendidos. Jesús dijo que esta vez pediría a una de las almas hacer el trabajo de los ángeles del servicio celestial, y miró a uno de los mortales: Tú hoy me ayudarás a bajar, dijo el Señor, yo, y después, si me bajas bien al Edén, te dejaré que bajes al Espíritu de Dios. Dios miró con gusto a Jesús y el ángel de ángeles sonrió a los dos. Gracias, dijo el ángel celeste de todos los amores, tú querías que el mortal hiciera el sacrificio, dijo Jesús. Sí, Jesús. Yo soy amiga del mortal, lo sé que tú le proteges. Así el mortal asistió a Jesús en su bajada al Edén precioso, y luego, tras bajarle a él, recogió la mano del Espíritu de todos los amores. Gran responsabilidad se le había dado al mortal, pues no todos son llamados a tomar su mano, y menos a una tarea tan delicada. Así llegaron todos al círculo. Dios se sentó en el trono del centro, y llamó a sus angelitos a que le prestaran algo de abrigo para su bendito Hijo. El Señor pidió lo mismo para todos los presentes, y las hadas y los duendes trajeron sedas y cojines para sus excelencias. El mortal estaba allí esperando instrucciones, nervioso y con la mirada atenta a lo que ocurría. La ceremonia empezó. Los ángeles recogieron las perlas de la bendición bendita y los colocaron en medio de la estatua que sostenía una balanza. Entonces dijo Dios: las perlas de la cosecha, y todos miraron a Dios preguntando qué era aquello. Son las perlas que deciden el devenir. Si hay más perlas de oscuridad, entonces se procederá al castigo, pero si las perlas son más las preciosas y puras, entonces se procederá a la gloria de mi bendito amor. Entonces el Espíritu en su trono asintió, y el Espíritu miró al mortal. Vamos, Jordi, dijo Jesús, vea por las perlas. Vale, dijo Jordi, y Jordi fue a coger en sus manos unas pocas perlas del saco de perlas. Entonces Dios dijo: ahora, Jordi, coloca todas las perlas en la balanza, vamos a ver la justicia. ¿La justicia?, preguntó Jordi. Sí, Jordi, están aquí el peso de todo lo que se ha hecho en la humanidad,
ahora toma un poco en representación del saco, pero no son todas. No, Jordi, coge las perlas que sean necesarias, tú las escogerás, pero si me dejas escoger entonces cogeré las más bellas, porque soy positivo y me mandaste a ser positivo, entonces que el jurado de los ángeles tomen las otras perlas, que ángeles Dios los que están en tu contra, y en contra de la humanidad, así hay ángeles contrarios al amor de los mortales, sí Jordi, por eso coge cuantas perlas puedas, y los ángeles rieron, pues eran muchos los allí presentes que llenarían la balanza en contra de todos los seres humanos. Tú solo contra 100 ángeles, Jordi, y volvieron a reír. Entonces Jordi recogió una sola perla, y la puso en la balanza, solo una, solo vas a salvar a unos y solo a tu hijo Jesús, solo mi hijo ha sido digno. Jordi, ¿qué pasa con los demás? No les conozco, Dios, y a mi hijo sí, preguntó Dios, tampoco sé tanto de él, pero le amo porque él me ama. Y todos miraron de nuevo. Y no te salvas a ti, a mí, prefiero que tu hijo me salve a mí por salvarle a él. Entonces Dios llamó a los ángeles contrarios y les dijo, escoged a Jesús o a la humanidad. Y todos dijeron Jesús, entonces nadie se atrevió a poner ni una perla de oscuridad en la balanza. Así la balanza contestó, es salvada la humanidad, dijo la voz de la estatua que portaba aquella balanza de la justicia. Entonces el espíritu sonrió. Buena jugada, dijo María. Entonces, pareciéndose salvado todo, José miró a su hijo y le dijo: yo tengo una perla aquí, Señor. ¿De qué color, padre? Y José fue a la balanza: es mi piedra, hijo, una piedra, no es una perla. Yo he cargado con mucho, hijo, y tu madre también, por eso María, ven y pon tu piedra, donde, padre José, donde tú escojas, la pondré con la tuya, padre, sea donde sea. Preguntó José: yo te sigo, padre, si quieres, por ti renuncio al mundo sagrado, creación de Dios. Y Dios miró a María: tanto amas a José que por él renuncias al mundo, no os pondré en tal tesitura, María, ahora yo pongo otra piedra, la mía, dijo Dios, ¿y dónde la pones? Pues yo amo a los ángeles, María, pondré mi piedra en su decisión. Y los ángeles se miraron: tenemos que elegir a Jesús o a la humanidad, se preguntaron. Jesús es el Hijo de Dios y también es hombre, dijeron, entonces si renunciamos a la humanidad tendríamos que renunciar al Hijo de Dios. Pero Jesús es Dios, así que sin Dios no somos los ángeles. Entonces Jordi intervino, y dijo: por favor, ángeles, sé que no está bien la tierra, pero por favor pido por vuestra misericordia entreguéis la perla del amor y no la del desprecio. Los ángeles se sintieron en un principio atacados en su decisión, pero el mortal se arrodilló, dijo: salvad a toda la existencia por mí. Entonces los ángeles, viendo que el mortal hablaba en serio, le dijeron: tú no eres el culpable, Jordi, y el espíritu además siempre te salva. Entonces el espíritu miró a los ángeles y les dijo: está bien que Jordi suplique por la salvación de la humanidad. Hay mal, dijeron los ángeles al espíritu, si hay mal, por eso las perlas serán todas puestas en la balanza. Y todos miraron al espíritu: es lo más justo, dijeron todos y todas. Entonces fue llamado el mortal a recoger perla por perla que era cada alma de la tierra. Jordi recogerá las perlas, preguntó Jesús. Si él recoge las perlas, solo yo también las recogeré, pues él me ha salvado de vosotros. Y los ángeles rieron: está bien, Jesús, si tú quieres al mortal, entonces nosotros recogeremos las perlas también, las almas oscuras y las almas puras, Dios. Y como todos empezaban ya a recoger las perlas, Dios dijo: basta, parad de inmediato, está bien, salvaré a la tierra, pero solo a los que me hayan mirado con amor. No necesita Dios más que le miren con amor. Yo veo las almas, dijo Dios. Y la de este mortal es pura, por eso no será ninguneado ni puesto en ridículo. Ahora que vayan los condenados a poner las perlas. ¿Quién es madre?, preguntó el Señor. Los que no han trabajado en asistir a la humanidad. ¿Quién es madre? Los que son dignos de verdad, ellos harán el trabajo duro de poner la carga en la balanza, pero no puedes dejar a los malos poner las perlas, pues las robarán y dejarán las oscuras. Entonces Dios dijo: pues si se quieren salvar, que decidan ellos, si quieren ser perdonados, pero madre, los malos condenarán a los buenos, admiró María. Vale, pues entonces llamaremos a los guardianes y ellos vigilarán de que no se lleven ninguna perla. Sí, dijo José, eso es buena idea, llamad a los buenos a vigilar de los malos. Y entonces llegaron todos los mortales, los malos y los buenos. Los malos fueron enviados a coger las perlas, y los buenos a vigilarlos, así poco a poco se fue haciendo el trabajo. Entonces Dios miró a Jesús: ¿queda mucho, padre?, preguntó Dios a Jesús. Madre, esto nos va a llevar un tiempo. Si lo sé, hijo, entonces que cojan solo el 10% de todo lo que hay. Jesús se levantó del trono y dijo: yo voy a contarlas también.
Yo también soy de la tierra, hijo, dijo María, yo también iré. Y entonces Dios, viendo a María ir a recoger perlas, dijo, no, no, nadie va a recoger las perlas. Está bien, aunque me cueste decidir esto, yo os dije que iba a por todas con la humanidad. Si Dios, dijeron los ángeles, y mira lo que han hecho, pues todas las perlas son negras, todas, si no hay una que se salve, solo la de tu hijo, por eso Jordi solo ha recogido una. Así, y Aurora la diosa miró a su hijo, entonces nadie vale ni Jordi Dios, pero por eso mismo yo le salvé. Por mi amor. Ahora, por mucho que quieras recoger Dios, no hay nada, ya veo, Jesús, entonces nada, Dios, el espíritu que decida lo que desee. Yo defiendo a Jordi, dijo el espíritu. Sí, pero su perla es oscura. ¿Y qué dijo el espíritu? Yo amo a Jordi. ¿Por qué, espíritu? Porque él me ama. Solo por amarme le salvaré, y si tú les amas a los demás, salva a los demás, Padre. El Señor quedó en silencio. Y por allí fue un silencio largo e incómodo. Entonces Dios dio con su bastón en el suelo, y las perlas de la cesta se volvieron de color puro, y empezaron a rebosar de la misma bolsa. Todas son buenas, dijo Dios. Yo os perdono y os doy la paz, dijo Dios. Los ángeles atónitos miraron a Dios. Entonces los tres preciosos arcángeles misericordiosos mandaron por fuerza mayor a los ángeles del servicio a recoger todo lo que rebosaba con los seres humanos. Todas las perlas fueron mandadas colocarlas de inmediato en la balanza se hundió en el amor eterno y verdadero. Y entonces la estatua se liberó de la carga. Ha ganado el bien, si eso parece, dijo Dios. Ahora que está todo bien, podéis ir al jardín, ordenó Dios a los mortales. Los ángeles y yo tenemos que hablar. Y todos salvados fueron al jardín celestial. Sus amores del cielo, vuestros padres, quedaron allí hablando con los ángeles. Hubo reunión en el cielo, y se decidió lo más adecuado para el Edén. Dios llegó luego al trono de palacio y mandó a traer al mortal. El mortal llegó solo y Dios le preguntó, ¿cómo son mis hijos en el cielo, Jordi? ¿Se portan bien, diosa querida? En este cielo sí. ¿Por qué, Jordi? Porque están ya en paz. Y entonces Dios dijo, está bien, Jordi, les perdono, pero tú me compensarás. Sí, Dios. Y Jordi compensó a Dios por milenios con muchos cuentos, y así Dios llamó a los ángeles a ser compensados también, y Jordi, con ayuda del amor del Espíritu y con sus hermanas almas, contaron muchos cuentos preciosos. Y así, cuento por cuento, Dios y los ángeles vieron que se podía contar muchos más cuentos de los que parecían posibles. Así los ángeles animados se dedicaron a corregirlos. No era fácil la vida en el cielo porque los ángeles estaban enfadados aún con la humanidad, pero Jordi y sus hermanos y hermanas mediaron entre los cielos y la tierra. Y así todos encontraron de nuevo la paz, aunque por tiempo Dios tendría que perdonar muchas cosas. Seguro nos perdona, así pedid perdón tantas veces como sea necesarias, pues ni este mortal puede cambiar vuestras perlas oscuras. Quien sí puede es Jesús. Fin.